And it says, the angel went to her and said, "Greetings, you are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greetings this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor in God." What is favor? ¿Qué es favor? To favor means to give special regard. Favor significa dar una referencia especial a alguien. To treat with goodwill. Para poder entonces tratar a alguien con bondad. To show exceptional kindness to someone. Para enseñar una amabilidad excepcional a alguien. Sometimes it means to show extra kindness. Muchas veces implica dar más de lo que pide. In comparison to the treatment of others. En comparación con el trato de otros. It can be preferential treatment. Puede ser entonces un trato preferencial. Finding favor means gaining approval. Encontrar favor significa obtener aprobación, Acceptance, aceptación, special benefits, beneficios especiales or blessings. o bendiciones. The favor that human beings receive from God El favor que los seres humanos reciben de parte de Dios depends on His good pleasure depende en el placer and is often extended in response y muchas veces extendido como respuesta to prayer para oración or righteous living. o algún tipo de justicia. Those who walk blameless, Esa gente que caminan sin ningún tipo de culpa, such as Noah or Moses, como así estuvo Noé y Moisés, receive favor reciben favor and honor y honor from the Lord. de parte de Dios. In Moses' blessing Y en la bendición de Moisés, on the 12 tribes, en las 12 tribus, he speaks of Joseph's prosperity él habló acerca de la prosperidad de José and his fruitfulness y de su vida fructífera, as one who enjoyed God's favor. de uno que pudo disfrutar del favor de Dios. Gabriel told Mary Gabriel le dijo a María that she had found favor with God que ella encontró gracia en el Señor and would bear the Christ child. y que ella entonces iba a dar a luz un niño. When Christ was born, Cuando entonces Jesús nació, the angelic host announced entonces viene el ángel a anunciar to the shepherds that God would send peace to men a los pastores y le decía que Dios enviaba paz al hombre. on whom his favor rests. Solamente en eso donde el favor reposaba. At 12, A las 12, at the age of 12, a la edad de 12, Jesus enjoyed the favor of God Dios pudo disfrutar del favor de Dios and men as he grew in wisdom and stature. en la medida en que él crecía en prosperidad, en sabiduría y estatura. A description similar to the one about the boy Samuel. La descripción muy similar al del niño Samuel. Often God's favor comes in answer to prayer as people cry out for mercy. Casi siempre, por lo general, el favor de Dios viene en la medida en que la gente clama por misericordia. Moses pleaded with God Entonces Moisés rogaba al Señor because of what the people of Israel were doing at that time. por lo que el pueblo de Israel estaba haciendo en ese tiempo. They worshipped the golden calf. Ellos estaban entonces adorando And Moses prayed to God y entonces Moisés oró so he can learn the ways so that his favor might continue with the people of para que Israel. entonces el favor de Dios reposara sobre el pueblo In de other words, Israel. Moses cried to God, asking them, God, give me guidance so I can guide the people En of otras Israel. palabras le decía, Señor, dame para yo poder entonces dirigir a este pueblo. So this era of them worshiping the golden calf, Entonces ellos estando allí adorando al becerro de oro, it won't happen again. no sucediera nuevamente. Sinful kings such as Manasseh, Manasés, este rey pecaminoso, como diríamos, he had to humble himself él tuvo que ponerse humilde él mismo and look for God's in that moment of y distress. buscar en ese momento de dificultad, buscar a Dios. He graciously showed him favor. Dios entonces le mostró entonces el favor. Sometimes the Lord Muchas veces Dios, el Señor, withholds his compassion va a aguantar su compasión and brings judgment on his people. y va a traer juicios a sus personas. Still, when the force of his judgment struck Israel, Pero aun cuando entonces tocó al pueblo de Israel, God did abandon the nation, el Señor entonces abandonó a la nación, but he restored them back from exile. pero entonces luego restauró nuevamente después del exilio. He showed compassion to his Él people le pudo mostrar compasión and saved them from distress. y salvarlo de la situación que ellos estaban viviendo. Isaiah calls this the deliverance of time. Entonces, en la medida en que
liberación de esos tiempos. No, Isaiah called this deliverance time. Entonces Isaías llamó a esta liberación tiempo, The year of the Lord, el año de Dios, his favor, el año del favor de Dios, which is linked with the day of que salvation entonces está conectado al día de salvación in the New en el Testament. Nuevo Testamento. Those who believe the gospel Esos que creían en el Evangelio receive the ultimate gift of God, fueron los que recibieron el regalo de Dios, his favor, el favor and eternal life through God, through y la Christ. vida eterna a través de Cristo. Human approval can be gained through faithful La aprobación humana puede ser obtenida a través de la fidelidad and effective service. y servicio efectivo. But Joseph enjoyed the favor of Potiphar Pero entonces José disfrutó del favor de Potifar as he wisely administered en la medida en que él sabiamente administró his business, you could say. la situación de Potifar. Through ultimately, this recognition came through God's blessing. Vino todo a través de la bendición de Dios. Ruth found favor in the eyes of the wealthy Boaz Ruth también encontró favor en los ojos de Boaz because of the mother-in-law Naomi. por su suegra Naomi. Although David was badly out of favor with Saul, También cuando entonces David estaba sin favor ante Saúl, even the Philistines realized aún los filistinos realizaron how quickly David could regain favor cómo entonces tan rápido que pudo David volver a calcular el favor de Dios through his military skill. a través de sus destrezas militares. A king's favor brought many benefits El favor del rey trajo muchos beneficios to the recipients. a esos que los recibían. Because of sin, Porque el pecado, God requires sacrifice to make atonement Dios entonces requiere de un sacrificio to restore favor. para poder entonces restaurar el favor. In the Old Testament, En el Antiguo Testamento, animal sacrifices were presented at the sanctuary los sacrificios eran presentados en el santuario. with the hope that God would accept them Ellos esperaban que Dios aceptara ese sacrificio and that they would be forgiven for their sins. y que iban a ser perdonados de sus pecados. But you know what? Pero ustedes saben qué? God decides Dios decide what he's going to receive and what he's not going to qué receive. es lo que él va a recibir y qué no va a recibir. Just because you committed a sin and then you're going to ask for forgiveness, No porque tú vienes y cometes un pecado y luego vienes y pides perdón. that doesn't mean that God's automatically going to Eso no do it. quiere decir que automáticamente Dios lo va a hacer. So we need to be clear. Solo tenemos que estar bien claros en Either we eso. walk right O caminamos bien or don't do it at all. o no lo hagas. When Christ died in the Calvary, Cuando Dios murió en el Calvario, the perfect sacrifice was presented, entonces el perfecto sacrificio fue presentado, making it possible haciendo posible for all who believe para todos esos que creyeron, to enjoy God's para que favor. pudieran entonces disfrutar del favor de Dios. Why would God allow challenges to cross our path? ¿Cómo puede ser que Dios permita que hayan retos que nos crucen en el camino? Challenges are good. Los retos son buenos. Challenges help us to prioritize our life, Los retos nos ayudan a nosotros priorizar nuestra vida. and challenges help us to build character. Y también nos ayuda para nosotros desarrollar carácter. Challenges remind us that this world is not our home, Esto quiere decir que no, este mundo no es nuestra tierra. because we get it twisted Porque sometimes. muchas veces nosotros lo tenemos confundido. When we confront challenges in this world, Cuando nosotros venimos por retos de esta vida, we start with the crutches. nosotros comenzamos entonces a andar en muletas. We put it cushiony so it won't hurt. Nosotros lo ponemos cómodo para que We no nos decorate moleste. so it won't look pretty. Nosotros los decoramos para que se vean bonitos. But then we say, oh God, why are you having me go through this? Pero entonces así a la misma vez por otro lado decimos, Dios, tú We nos vienes complain. pasando por eso, nos quejamos. We say, why does fulanita de tal got that and I don't got it? Por eso entonces decimos, ¿por qué aquella tiene esto y yo no lo tengo? Why she can sing better than me and I can't sing? Porque ella puede cantar mejor que yo no puedo And cantar. we there. Y nosotros seguimos And ahí. we tied around all these complaints. Y nosotros comemos y comenzamos a enredar todas estas They become quejas. envy. Entonces llega la envidia. They become jealousy. Empiezan los celos. Okay, we need to understand when God puts challenges in our way, Tenemos que entender que cuando Dios pone retos en nuestras vidas, we gotta throw the crutches away. nosotros tenemos
Porque lo único que hace el reto es desarrollar el ejército de Dios. Because if we don't develop a good character before God, Porque si nosotros no desarrollamos un carácter de parte de Dios, how are we going to go out there and talk to all those people that are brokenhearted and don't know God? ¿cómo vamos a salir allá afuera a hablar a las personas que están sufriendo, que no conocen de Dios? Here we go again. Y ahí volvemos de To nuevo. the brush. Volvemos de nuevo a la Oh mitad. God, why you punish ¿Y me? por qué tú me estás castigando? Oh God, why you gave that one a job and I don't got a ¿Por job? qué le das ese trabajo a esa persona y yo no tengo Oh God, ninguno? how come I don't make enough money and she make more money than Ay, me? ¿por qué está haciendo más dinero que yo? Oh God, she thinks she look pretty, why I look ugly? Oh, porque esa se cree que se ve bien y mira, yo me veo feo. She's skinny, I'm fat. Ella es Why? flaca y yo estoy gorda. Because we get to that extent. Porque llegamos a ese límite. And what happens, we're tied to this. Entonces lo que sucede es que estamos atados a And eso. this is here. Y eso está aquí. All of that we're tied to, that's holding us back, Todo eso que estamos amarrados y atados es lo que nos están manteniendo atrás. is in our head. Está aquí en nuestra mente. We don't break it. Nosotros no lo rompemos. The more we get into our challenges, Lo más que nosotros entramos en nuestros retos, the more we get tied up in our head. más estamos en la enredadera en nuestra mente. Just like Mary, Así como María, you too can find favor in God. así como María, también nosotros encontramos favor en el Señor. We have to believe and trust in God. Nosotros tenemos que aprender a creer y confiar en We Dios. have to obey God. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. We have to have faith in God. Tenemos que tener fe en Dios. We have to be willing to be used by God. Tenemos que desear ser usados por Dios. Because we are special. Porque nosotros somos We have especiales. royal blood that runs through our veins. Nosotros tenemos sangre de realeza. Because if we go back to Genesis 1, Porque si volvemos a Génesis 1, ¿qué es lo que dice? we were made in the image of God. Nosotros fuimos hechos a su imagen y And semejanza. God don't make no junk. Y Dios no hace porquerías. Because if I'm in the image of God, I'm looking good. Porque si yo estoy a la imagen de If Dios, I'm yo in the me veo image of bien. God, I'm lighting up. Si yo estoy a la imagen de Dios, If yo I'm in the me image of God, I'm walking in veo. glory. Si yo estoy a la imagen de Dios, yo estoy en gloria. Now with all that other stuff tied up No around my para head, tener atada todas estas cosas. I say, sobre Lord mi cabeza. Jesus, use me. Si yo sé que Dios, Señor, úsame. Because I'm in His image. Porque yo soy a su imagen. And we have to walk with pride, just like Nailise said. Y tenemos que caminar con orgullo. Not only when we got the t-shirt that No says House of solamente God, cuando diga la camisa casa we de got to walk Dios. in pride 24/7. Nosotros tenemos que andar de esa forma 24/7. Because we are in the image of Porque God. somos hechos a su imagen. Don't forget that. No olvides eso. We are made in His image. Nosotros estamos hechos a su imagen. Y Dios no hace porquería. He doesn't do anything. Okay? He don't make no junk. He doesn't make, no hace porquería. We are perfect in His image. Estamos perfectos en su imagen. We got some that's a little fat, some that's a little skinny, some that got hair like this, and some that got hair like Algunos que that. son taquitos, unos bonitos que tienen el pelo así, que tienen el pelo así. Pero we're in His image. Pero estamos hechos a su imagen. He made us that way. Él nos hizo de esa forma. And that's the way we gotta keep Y esa es la going. forma en que nosotros debemos caminar. Aleluya. Be willing to be used by God. Debes anhelar ser usado por What Dios. does that mean? ¿Qué quiere decir eso? Submission. Sometimiento. Allow God to use you. Permite que Dios te And use. say, here I am, Lord. Y puedas decirle, heme aquí, I'm Señor. ready for Yo you. estoy lista para ti. Give me the task. Dame la tarea que tengo que Because hacer. each one of you got a purpose in your life that He planted before you were born. Porque cada uno de ustedes tiene una tarea que hacer que fue plantada desde el día que ustedes nacieron. That's the favor of God. Ese es el favor de Dios. Sometimes we're waiting for something special. A veces estamos esperando por cosas especiales. Because we say, oh, God, Porque entonces decimos, oh I want a Dios, BMW and I can't afford it. yo quiero un bebé y no lo puedo comprar. Oh, God, I don't get enough money. Ay Dios, yo no tengo dinero. And you know what? ¿Y tú sabes qué? We need to say, God, Jesus, here I am. I'm ready to fight your struggle. Use me because I can go out there and reach all those people that are brokenhearted and need your word. Yo tengo que decirle, heme aquí, Señor, estoy listo para ir de afuera a salvar a las personas que necesitan tu palabra. Here I am, Lord. Heme aquí, Señor. Use me. Úsame, Use me. úsame. Without thinking about it. Sin pensar.
I want to tell you a little story, something that I came across, just to give you an idea in this world how we should live. Quiero darte una historia de algo que se me apareció de A young algo que quiero man. compartir. Hombre joven, He went to look for a job in a farm. él fue a buscar un trabajo en una finca. And the farmer asked him what are his Y le qualifications. preguntaron cuáles son tus cualidades. So the young man says, Y entonces le dice, I can sleep when the wind blows. yo puedo dormir. Hay que decir cuando el viento está corriendo. And the farmer looked at him like, you can sleep when the wind blows. What's he talking about? Y él se quedó como que tú puedes dormir. But he El liked the viento young está man. soplando. He liked the Pero young a él man. le gustó el hombre. And he hired him. Y le dio el trabajo. A few days later, Unos cuantos días luego, the farmer and his wife, they wake up real startled estaban entonces se levantaron because there was a violent storm that was coming. porque había una tormenta violenta que estaba They surgiendo. quickly ran over here to check all the tools and everything to see if they were secure. Ellos fueron y chequearon que todas las herramientas estaba todo bien. And they found that everything was okay. Y ellos encontraron que todo estaba bien. They went to make sure that the animals were all tied up Estaban asegurados de que todos los animales estaban atados. and it was all done. Y estaba todo bien. So the farmer and his wife, after inspecting everything, Después que inspeccionó todo, they don't understand what happened. ellos decían, ¿qué pasó? So the farmer went to the young man Entonces el de la finca va al hombre joven and he found him sleeping. y lo encontró durmiendo. I can sleep when the wind blows. Yo puedo dormir mientras la tormenta está Because the soplando. farmhand did all the work loyally Porque el hombre había hecho todo el trabajo fielmente and faithfully. y con fidelidad. When the skies were clear, Entonces cuando todo estaba claro en el cielo, he prepared for the storm, to go away and bury it. él se preparó entonces cuando ya la tormenta entonces And when salió. the wind blew, he wasn't afraid. Y cuando entonces el viento soplaba con violencia, él no tenía miedo. And he slept in peace. Y él durmió en paz. There's nothing dramatic No hay nada dramático or sensational o sensacional in the young boy's preparation. en la preparación. He was just faithful. Él estaba siendo fiel. He did what needed to get done that day. Él hizo lo que tenía que hacer cuando tenía que hacerlo. How many of us move ¿Cuántos de nosotros faithfully? nos movemos fielmente? How many of us say, you know what, let me get to church early because some things need to get done? ¿Cuántos entonces podrían decir, déjame llegar a la iglesia temprano por si hay que hacer You cualquier know what, cosa? let me ask pastor what has to get done Déjame preguntarle a la pastora qué le hace falta para hacer, because I can do it. porque yo lo puedo hacer. You don't even have to ask her. Tú You can see solamente it tienes que preguntar, tú puedes ver and take initiative and go ahead. y tomar la iniciativa y hacerlo. That's what it means doing it faithfully. Eso quiere decir hacerlo con fidelidad. Just like the farm boy, Como también el joven, he didn't get up and wake up the farmer. él no fue allá a levantar al de la finca, He took care of business él se aseguró de hacer las cosas. because he knew Porque él supo he wanted to sleep when the wind blew. que él quería dormir cuando estaban los vientos fuertes. We have to obey God's word, Tenemos que obedecer la palabra de Dios, His commandments, sus mandamientos, all of them. todos. We don't pick and choose which one Nosotros we no want to obey. escogemos ni pescamos lo que queremos hacer. They're all there for a reason. Ellos todos están ahí por una razón. Not to say, oh, this one sounds good, so I'm going to obey that one. No como decir, este mandamiento se ve bueno, este sí lo voy a obedecer. Y este That no. one, nah, it's Ese too hard. no, ese es muy difícil, eso no lo hago. It's to obey all of them. Es obedecer todos los That's almost like you're mandamientos. walking like this. Es como si estuvieras caminando medio conforme. You can walk like this if you walk right. Puedes caminar derecho, sí. But if you half step and you're like, Pero si tú estás a medio movimiento, cogiendo. cojeando, Dios no quiere gente que esté cogiendo. God doesn't want people to be perfect. He wants us to walk straight Él quiere que caminamos derecho, with our head up con la high, cabeza en alto, just like He walks. así como Él camina, Just how Jesus así walks. como Jesús anduvo, As much as He got beat up and how people were talking aún about con Him. todo lo que le hicieron y con lo que se habló de Él. Live them, Vivirlo, hay que vivirlo. eat them and sleep them. Y tienes que entonces comértelos y dormirlos. It's almost like you gotta take a flashcard that me and Lenny was talking about. Es como coger tarjetas Put them on the flashcard and memorize y them. empieza a memorizártelas. Because if you don't study them, Porque si tú no estudias, because if you don't read si tú them, no lees la palabra memorize them, o te lo memorizas, how you gonna follow them? ¿cómo tú vas a seguir? How you gonna obey them? ¿Cómo vas a obedecerlas? Because
When we're here, we read it. Porque si estamos aquí lo leemos, But then when we go out there, we forget it. pero cuando salimos allá afuera nos olvidamos de ella. Read it here and take it with you out there. No, es léelo aquí, llévatelo contigo allá afuera. Okay, because we have to follow it 24/7. Porque tenemos que seguirla 24/7. Because when the Lord comes on the bus Porque cuando entonces venga la guagua to pick us up, a recogernos, He's going to say, tú estabas cojeando, tú estabas caminando directo, tú estabas cojeando, tú te you were quedas. limping, you were walking straight. Okay. You will say. That's not the time to decide, Ese no es el tiempo para decidir, to make the decision if para you're going to tomar la obey. decisión de obedecer o no obedecer. I found another little story. Yo encontré otra historia. There was this teacher that invested all her money in a business, Esta maestra invirtió todo su dinero en but este she didn't negocio, realize that it was a scam. pero ella no se dio cuenta de que todo había sido When she fraude. lost all her money, Cuando ella entonces perdió todo su dinero, she said, let me go to the Better Business Bureau. ella entonces dijo, pues déjame ir entonces para verificar la información. When she gets to the Better Business Bureau, Entonces cuando ella va al comité, she explains to them what happened, that they stole her money. ella She le lost it. explica que había perdido el dinero, que se lo habían robado. They asked her, but why didn't you come to us first? Entonces le dijeron, ¿por qué entonces no viniste a nosotros primero? And she says, but I didn't turn there Yo no fui allá for fear of what it will say. por miedo a que era lo que se iba a How many decir. times we go ahead and do it like a hardhead on our own ¿Cuántas veces no has ido tú a hacer cosas por cabeza y duro instead of consulting with en vez de God first? consultar a Dios primero? It's almost like when you throw yourself in an empty pool, there's no water, you hit the Es como si te tiras en una piscina vacía y cuando te tiraste But it's the same thing when we walk in this life of the Lord. es igual como caminamos en este camino. We don't consult with the Lord first Nosotros primeramente no consultamos because con we don't Dios have enough faith in porque Him no tenemos la fe suficiente en to Él trust Him para confiar en Él and how He's going to guide en us. cómo es que Él nos va a dirigir. Sometimes we want to do it our way, Nosotros muchas veces lo queremos hacer a nuestra manera and sometimes that ain't the right way. y a veces no es así, Okay? Sometimes it's not the right way. a veces no es la forma correcta. What are the benefits of God's favor? ¿Cuáles son los beneficios del favor de Dios? God, the favor produces supernatural El favor produce sobrenatural, increase. el aumento y la promoción de lo sobrenatural. Favor produces restoration of everything. Eso produce restauración de todas las cosas. What the enemy stole from Lo que you. el enemigo te ha robado, Favor produces honor in the midst of your el adversaries. favor produce entonces Honor. honor en medio de la adversidad. And favor produces an increase in assets, Entonces el favor también produce un aumento en los activos que tú tienes, especially in the area of real estate. aún en el real estate. And I read in the Bible how Moses was talking to the tribe of Naphtali, Y entonces esto se trata de cuando Moisés estaba hablando a la tribu de Neftalí where he tells them that they have the favor to possess the west. y ellos le decían que tenía el favor de poder obtener entonces el derecho de obtener el oeste y el In este. other words, God gave them the okay to take those lands over. El Señor le dijo que estaba bien, que podían coger esos territorios, esas tierras. Favor produces victories in the midst of great impossibilities. También produce victorias en medio de la imposibilidad. We saw that in Joshua Eso lo vimos en Josué, when they knocked down the walls cuando ellos tumbaron las with paredes, los muros. trumpets. Vieron entonces las trompetas. They didn't use nothing else but the trumpets and follow the direction of God. Solamente siguieron las instrucciones de Dios, utilizaron trompetas, Marching around in circles, marchando en círculos. blowing the horns, Estaban entonces dándole a las trompetas and the walls came down. y esos muros cayeron. That's what the favor of God is. Ese es el favor de Dios. The favor of God produces petitions granted, Eso produce que te puedan dar las peticiones que tú even has by the pedido, ungodly civil authorities. aún por la autoridad civil de Dios. And we see this in the book of Esther, Y eso lo podemos ver en el libro de Esther. with how the challenges that she faced También con los retos que ella enfrentó and the people of Israel faced at that time. y lo que ellos también enfrentaron en esos tiempos. Favor also causes that policies, También eso produce que algunas políticas rules, y algunas reglas and regulations y change. regulaciones cambien. And we see this in the book of Esther where they have put the law out to kill. Y lo vemos en el libro de Esther cuando ellos decretaron una ley para matar.
and it got reversed. y fue completamente reversible. Because God armed them with the weapons Porque entonces Dios cogió to defend para themselves. defenderlos a ellos mismos. I have a question. You don't have to answer. Just think about it and ask yourself. Tengo una pregunta y no tienes que contestármela ahora, pero háztela. Have you found favor with God? ¿Has tú encontrado favor con Dios? Are you willing to trust and obey God's word? ¿Estás tú dispuesto a confiar en el Señor y obedecerlo? Are you willing to work and to fight in God's army? ¿Estás dispuesto a poder sacar tu espada y pelear en este Take the ejército? sword and march with God as a warrior? Coger la espada y marchar como una guerrera, un And be guerrero, ready to fight whatever fight you gotta fight? y estar listo para pelear cual sea la pelea. And we may not have to use this kind of Y sword. a lo mejor vamos a tener que utilizar esto. We may have to use the word of God Pero as the muchas other veces sword. también utilizaremos la palabra como la otra espada. Depending what fight you have to fight. Dependiendo de cuál es la batalla que tengas que pelear. Depending what challenge you confront. Dependiendo qué retos tú tengas que enfrentar. Have the favor of God in your mind. Tener el favor de Dios en tu mente. Because He's the one that's going to guide you to win that fight. Porque Él es el que te va a guiar para que ganes esa batalla. Break those chains that are holding your mind. Rompe las cadenas que están deteniendo tu Those mente. chains that keep telling you the same song and keep holding you back. Esa misma canción que se sigue repitiendo en tu mente. The pity pot, Que tú siempre the estás mal. crutches. Que está ahí entonces las muletas. You have to change the way you think Tienes que cambiar tu forma de pensar. and think in favor of God. Y pensar a favor de Dios. Digest the favor of God. Puedas entonces digerir el favor de Dios. So your eyes can open up and you can see that the favor of God is being Para que tus blessing ojos you. sean abiertos y tú puedas ver que el favor de Dios se alcanza. Think about it. Piensa. Are you willing to change your mind? ¿Estás dispuesto a cambiar tu Are you vida? willing to break those chains? ¿Estás dispuesto a romper con esas cadenas? Think about it. Piensa en eso. There's a song that I asked Rennie to play for me. Hay una canción que le pedí a Reni que la pusiera. And I wanted to close with that Y yo song. quiero cerrar con esa canción. It's called Break the Chains. Dice, rompe la cadena. And I think it's something that would impact us very Yo creo que much. sería algo que podría impactarnos a nosotros. Thank you and God bless. El altar está abierto para todo aquel que anhelo desea la oración. Ahí mientras la música está corriendo, piensa en la palabra que Dios nos trajo. There is